Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora, en el capítulo número 53 del libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo número 53. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el 6 vamos a leer. El tema para este día es el siervo que llevaría nuestros pecados. Isaías capítulo 53, y les decía que vamos a leer desde el versículo número 1 y vamos a leer hasta el número 6. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, porque una vez más, Señor, nos expones ante tu palabra para hablar a cada uno de nuestros corazones. Y en estas horas, Señor, te rogamos que hables a cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo glorifique esta palabra, Señor, que habrá de proclamarse, que habla de ti, bendito Dios, de tu obra. Habla en esta hora, Señor, y que tu Espíritu Santo toque con poder los corazones hasta los cuales llega tu palabra. Salva, Señor, restaura, mueve el arrepentimiento, ten misericordia, Señor, salva al perdido, liberta al cautivo, resucita, Señor, al que desfallece en su alma, porque tú has venido a deshacer las obras del diablo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Y decíamos que el tema es el siervo que llevaría nuestros pecados. Y esta porción que hemos leído de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 6, que hemos leído, es una profecía dada al profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y todo cristiano da por entendido que esta palabra que hemos leído se refiere a Cristo Jesús. Pero ¿cómo nosotros estamos plenamente convencidos de que se refiere a nuestro Señor Jesús si esta palabra fue dada, esta profecía fue dada 700 años antes del nacimiento de nuestro Salvador? Pues nuestro Señor en su misma palabra revela que se refería a Cristo Jesús. Y en los sufrimientos de nuestro Señor, al pensar en ellos, quizás la mayoría harán referencia a los 4 evangelios acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Harán referencia a los 4 evangelios, donde de una manera muy bien presentada se revelan los padecimientos de nuestro Señor. Pero vemos que en el libro de Isaías se revela el sufrimiento de nuestro Señor de una manera más cruenta. Un sufrir de nuestro Señor que no debe de ser visto como algo tan normal, porque aún nuestro Padre Celestial tuvo el cuidado de que sus padecimientos no se vieran como algo ya tan acostumbrado y normal, pues el Santo, el Hijo de Dios, es el que estaba padeciendo.
La verdad es que no podemos alcanzar a tener la imaginación plena para poder concebir todos los sufrimientos de nuestro Señor. Pero la verdad es que nuestro Padre Celestial también quiso que muchos de ellos estuvieran vedados, porque aquellos mismos que le dijeron crucifícale, crucifícale, también estaban allá en el Gólgota viéndole padecer. Pero nuestro Padre Celestial quiso que hubiera una densa tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena, donde muchos de los padecimientos de nuestro Señor quedaron vedados para los ojos de este mundo. Pero sin embargo vemos acá cómo se revelan por medio del profeta Isaías los padecimientos que habría de sufrir el Cristo. Por eso leíamos también al inicio el Salmo 22, porque también a David, el rey David, también le fue inspirado el padecimiento del Cristo, ahí en el Salmo 22. Vemos que a nuestro Señor también le interesa que el mundo sepa acerca de los padecimientos que habría de sufrir el Mesías, el Cristo, pero que también entendiéramos el por qué Él vino, padeció y murió en la cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿a quién se refieren estos padecimientos del capítulo 53 del libro de Isaías? Esta misma pregunta se hizo el eunuco etíope cuando iba de regreso hacia su tierra, y él hace la pregunta acerca de la escritura que estaba leyendo. ¿A quién se refiere esta palabra? Él estaba leyendo este capítulo 53 del libro de Isaías, pero también nuestro Señor se la aplicó también a sí mismo esta palabra. Este capítulo 53 del libro de Isaías, nuestro Señor se lo aplicó a sí mismo. Podemos leerlo, leámoslo en Juan capítulo número 12, versículo 38. Evangelio de Juan 12, 38, que nos dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí nuestro Señor está aplicándose a sí mismo las palabras reveladas hace 700 años por medio del profeta Isaías. Entonces esta palabra que estamos leyendo se están refiriendo a nuestro Señor Jesús. Aún el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, capítulo 10, le aplica esta palabra del libro de Isaías a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor reveló, nuestro Padre Celestial reveló los padecimientos del Mesías. Ahora en Él se cumple esta palabra. Y dice el versículo número 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es porque vemos que hasta el día de hoy el mundo hace oídos sordos acerca del Cristo. Hace oídos sordos acerca de la palabra de salvación. El mundo no quiere creer y cierra su corazón, y para el mundo la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es una locura para este mundo. Ahora pregunta acá: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque la obra redentora de Dios para con este mundo es una obra del Altísimo por alcanzar a todas las almas perdidas que han caminado y que caminan por esta tierra. Los que han caminado en su tiempo tuvieron la oportunidad de salvarse mientras vivían, porque después de muerto ya no hay esperanza. Y para los que aún vivimos, para los que viven también todavía hay esperanza de salvación. Pero vemos que esta obra redentora es la mano, el brazo de Dios operando para alcanzar al hombre por medio de Cristo Jesús. Mire que para hacer la creación nuestro Dios, Él la hizo con la obra de sus dedos. Y que al séptimo día descansó.
No es que Él estuviera cansado, sino que Él terminó su obra. Toda la creación la hizo con la obra por medio de sus dedos. Es decir, que para Él no hay un esfuerzo alguno para ello. Él simplemente hace porque es un Dios poderoso. Pero mire acá, que para esta obra redentora, Él emplea todo su brazo. Porque la obra más grande que Dios ha hecho es la obra redentora para con el hombre. Porque el enemigo Satanás ha atraído a la raza humana y la ha capturado y la tiene prisionera. Y va inminente la raza humana hacia una condenación eterna. Pero nuestro Señor ha extendido su mano poderosa y ha realizado esta obra redentora por medio de su Hijo Jesucristo, para que el hombre tenga una oportunidad de salvarse de la condenación eterna. Por eso pregunta aquí Isaías 53:1, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La salvación, la obra redentora de nuestro Señor ya no la hace por medio de la obra de sus dedos. Él quiso poner, nos está diciendo que Él ha querido poner mayor esfuerzo porque Él ama al hombre, Él ama a la raza humana. Pero la raza humana se ha descarriado y ha preferido el camino de inmundicia, el camino de maldad, el camino de pecado, el camino de desobediencia. Pero nuestro Señor, en su gran amor, ha realizado la obra redentora. Pero sin embargo, con todo y ello, no quieren recibir su llamado, no quieren escuchar su voz, no quieren creerle. Por eso pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque si vemos la maldad de este mundo, unos y otros se creen más buenos. Unos consideran que son buenos porque le hacen un favor a cualquiera. Otros consideran que son buenos porque no tienen los vicios que los otros tienen. Otros consideran que son buenos porque no ha salido a luz su maldad. Sin embargo, en este mundo vemos que todo va hacia el caos. Y entonces nos preguntaríamos, ¿y sobre este mundo, sobre esta maldad, entonces sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se pregunta uno, ¿por qué? Porque todos rechazan la invitación y todos han rechazado el ofrecimiento de salvación que nuestro Señor está haciendo por medio de su Hijo unigénito, el cual entregó y murió en la cruz del Calvario. Dice el versículo número 2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atracción para que le deseemos. Habíamos visto, mis hermanos, en estudios anteriores, de cómo por causa de desobediencia la nación había sido llevada cautiva a Babilonia. Hasta ese momento, hasta ese día de la cautividad, ahí se terminó con el linaje de David en el trono de Israel. Ya no hay esperanza entonces alguna para que el linaje de David volviera a tomar posesión del reino, pues habían acabado con el linaje. Y aunque volvió el pueblo de Israel de la cautividad babilónica, ahora los descendientes de David, lo que eran ahora era únicamente unos campesinos. Ya no hay esperanza entonces alguna. Y nuestro Señor Jesús, vemos que Él nace en una nación que está bajo el dominio romano. ¿Quién podría tomar control sobre el trono si estaban bajo el yugo del Imperio Romano? El Imperio Romano, una nación déspota, que realmente no era, el Imperio Romano no era una nación que tuviera riqueza cultural. Porque el Imperio Romano lo único que eran imitadores de otra cultura. Y aunque habían adquirido, según ellos, lo mejor de las diferentes culturas sobre las cuales habían ejercido dominio y habían conquistado y ejercido dominio, era un pueblo depravado. Era un pueblo déspota.
Y aquí la palabra de nuestro Señor dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Aquí se está refiriendo siempre a nuestro Señor Jesús. Porque en esa época, bajo ese imperio dominante y depravado, ¿cómo se podía esperar que emergiera el renuevo, el Mesías prometido? O que habría de llegarse a tomar nuevamente el trono de David. Esto es como que usted anda en el desierto, donde no hay absolutamente nada de agua. Pero de pronto ve usted que aunque es una tierra estéril, completamente seca y bajo altas temperaturas, emerja una bella flor muy fresca. No había esperanza alguna para que surgiera, para que emergiera en la nación de Israel alguien que tomara el trono de David, pues ya el linaje de David ya era solamente una familia de campesinos, estas generaciones. Pero vemos que no hay nada imposible para Dios, y el brazo de Jehová se estaba haciendo sentir y haciendo ejercer sobre este mundo para alcanzar a las almas perdidas. Y aun cuando no había esperanza, bajo el yugo romano nace el Mesías prometido, el Rey de los judíos, el renuevo de David. Y dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y aquí la palabra no se está refiriendo a que él era un hombre feo, a que hubiera sido un hombre amorfo. Y aún la palabra no respalda, porque hay unas doctrinas equivocadas que manejan ese concepto acerca de esta palabra en el versículo número 2 del capítulo 53 de Isaías. No, aquí la palabra se está refiriendo al momento de cuando él pendía en la cruz del Calvario. Pues a raíz de los sufrimientos quedó completamente desfigurado. Por lo tanto, al verlo cualquiera podría decir que no había una apariencia humana en aquel que estaba colgando de ese madero, porque le habían molido. Y la misma palabra dice que él fue molido por nuestros pecados. Por lo tanto, no había en él algo en lo que nuestros ojos pudieran encontrar algo en que sostenerse, porque era un hombre que había sido sometido a las más altas torturas y viles bajezas de tratamiento a los prisioneros que la cultura romana tenía para aquellos acusados de sedición. Y a nuestro Señor Jesús falsamente le habían acusado, pues él era un hombre inocente. Y dice versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice despreciado y desechado, pues su palabra dice a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pilato intentó liberarlo. ¿Y a quién pidió el pueblo de Israel? Pidió a un sedicioso. ¿Y qué hago con el rey de los judíos? Y ellos decían, no es nuestro rey, crucifícale. Le desecharon. Pero no solamente le desecharon en el momento que estaba junto a Pilato y ante el pueblo después de haber sido golpeado, vejado, azotado, coronado con una corona de espinas, sino que hasta este momento y hasta estos días ya no solamente le desechó su propio pueblo, sino que el mundo entero le sigue desechando. Y no quieren recibir el trato que Dios tiene para sanar a este mundo de la herida mortal que tiene por causa del pecado. El enfermo, el que padece, va hacia el especialista, va al médico, y el médico le da un tratamiento, y los tratamientos pueden parecernos raros.
y no entender por qué el médico está tratándome de esta manera en esta enfermedad, pero sin embargo acatamos lo que el médico nos dice, aunque no lo entendemos. Pero el hombre, para la herida mortal que el enemigo Satanás le ha causado, no quiere atender el tratamiento de sanidad que nuestro Padre Celestial, con su brazo de poder, quiere ejercer sobre su vida para salvarlo y darle vida eterna. Y le llama a la cruz, y le llama al evangelio, y le llama a la predicación, y le llama a la palabra de Dios, le llama locura. Y por eso volvemos a la pregunta del principio: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque le siguen despreciando, le siguen desechando. Dice: y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue molido por nuestros pecados. Él padeció por nosotros. Él sufrió en carne viva. Por lo tanto, Él, como experimentado en quebrantos, como varón de dolores, puede entender perfectamente el dolor y el padecimiento, el sufrimiento de toda persona en este mundo. Porque Él es experimentado en quebrantos, es un varón de dolores. Ningún humano, ninguna persona tiene que andar tocando puertas y buscando solución por otros medios. Porque el único varón experimentado en dolores y quebrantos es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que se levantó entre los muertos con poder al tercer día y ahora está vivo. Cristo está vivo a la diestra del Padre e intercede por todos aquellos que les reciben en su corazón. Ahora nuevamente volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la vamos a aplicar. ¿Ha creído usted a este anuncio? ¿Se ha manifestado sobre usted el brazo de Jehová? La manifestación del brazo de Jehová sobre su vida es la obra de Cristo para salvarle de la condenación eterna. Para salvarle y liberarle de la esclavitud en la cual se encuentra en este momento y que le puede llevar al infierno mismo. Pero nuestro Señor ha venido para deshacer esas obras en las cuales el enemigo le tiene cautivo. Por lo tanto, no le desprecie, no le deseche, como ya lo decía el profeta Isaías lo decía 700 años antes de que naciese nuestro Señor, que habría de ser menospreciado, que habría de ser desechado entre los hombres, que habría de ser un varón de dolores y habría de experimentar quebranto. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Y dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿quiénes hacen esto? Aquellos para los cuales la palabra de salvación, para los cuales el evangelio de la cruz es locura. Pero ¿para quiénes es locura este evangelio? Dice la palabra que para los que se pierden. Si alguien ahora ha podido discernir esta palabra, ahora le decimos: arrepiéntase. Cristo le ama y Él ha venido para darle vida eterna. Solamente tiene que invocar su santo nombre y decirle: ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Dios, sálvame, libértame, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero tener vida eterna y tener vida eterna contigo. Dice versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, otra pregunta es: ¿quién sometió a Cristo Jesús a estos padecimientos? ¿Quién llevó a Cristo Jesús a este sufrimiento? Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él las llevó y sufrió nuestros dolores, porque éramos nosotros los que debíamos padecer, sufrir, pero en lugar de ello nosotros le tuvimos por azotado y ¿por quién? Y por herido de Dios. Mire acá esta revelación: por herido de Dios y abatido.
Nuestro Padre Celestial fue el que sometió a su Hijo unigénito. Dice aquí, por herido de, versículo 4, por herido de Dios y abatido. ¿Y por qué fue herido de Dios? Porque sobre Él estaba nuestro pecado. Sobre Él estaban nuestras culpas. Sobre Él estaban nuestras maldades. Él llevó sobre sí nuestras inmundicias y nuestras desobediencias. Aquí usted puede ver, muchos se preguntan, ¿será que Dios castiga o no castiga la maldad? Algunos dirán, hasta este momento Dios no me ha castigado. Hasta este momento Dios no me ha hecho nada. Y mire lo que ando haciendo. Mire lo que hago. Se podrían preguntar a sí mismos, ¿será que Dios no castiga? Mire, hasta este momento tranquilo. ¿Cree usted que Dios no castiga el pecado? Aquí tenemos la respuesta. Versículo 4. Por herido de Dios y abatido. ¿Pero por qué? Porque estaba castigando el pecado nuestro que Cristo Jesús estaba llevando sobre sí mismo. Pero porque Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados, ahora nosotros hemos sido redimidos. Tenemos parte con Dios porque Cristo pagó nuestra deuda. Y Él tiene también, y Él quiere perdonar el pecado y la maldad, la deuda espiritual de muchos. Solamente tienen que arrepentirse y creer en el unigénito Hijo de Dios. Mas Él, dice la palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, esta llaga no se refiere únicamente a nuestras enfermedades, sino también a la llaga de la herida mortal del pecado sobre la vida del hombre. Y así lo confirma también la palabra del Señor, que es la llaga del pecado sobre el hombre. En 1 Pedro 2:24 dice que hemos sido sanados de nuestros pecados por la obra de Cristo Jesús. Él sufrió por nosotros. Dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón experimenta la paz como no la da este mundo, sino la paz que Cristo da. Pero para tener esta paz, de poder disfrutar la comunión con Dios, la reconciliación con Dios, tuvo que pagarse un precio muy alto. Y ese lo pagó nuestro Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nos descarriamos. Todos, absolutamente todos. Y vemos que en este mundo algunos se creen más buenos que otros. Algunos consideran que no tienen nada de qué arrepentirse. Porque, dicen algunos, si yo por qué necesito aceptar a Cristo, yo le hago un favor a cualquiera. No le fallo a mi esposa. Trato de llevarme bien con los demás. Si me piden, yo le doy a cualquiera. Entonces, ¿yo de qué necesito arrepentirme? Pero la palabra de nuestro Señor no miente y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice que cada cual se apartó por su camino. Porque muchos se consideran mejor que otros y más buenos que otros. Pero sin embargo, en su vida privada, en su vida íntima, en su intimidad, están ofendiendo a Dios. Y cada uno se va por su camino. Nuestro Señor ha dado el ofrecimiento para que el hombre alcance la salvación y la vida eterna y escape de la condenación que viene sobre este mundo. Pero el hombre está más interesado en el bienestar material,
en la tenencia de bienes y en los lujos y en la fama, en la fortuna, en el lucir y en el presumir. Y eso le arrastra a buscar caminos diversos. Pero dice la palabra de nuestro Señor que hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin es camino de muerte. El único camino que lleva a la vida eterna es Cristo Jesús, pues Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero vemos que el hombre se ha descarriado por diferentes caminos y cada uno de ellos lo están llevando a la condenación eterna. Pero en cuanto a nuestro Señor Jesús dice: mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes? De los que hemos creído en Cristo Jesús. El mundo se burla, el incrédulo se burla. Para el que va a condenación eterna, esto es locura. Pero vemos que esta locura es la salvación que Dios ha otorgado, es el brazo de Jehová operando sobre aquellos que ha amado con amor eterno. Él es el siervo de Dios, nuestro Cristo Jesús es el siervo de Dios que llevó nuestros pecados. Y ahora nosotros reposamos en Él, porque Él es nuestra paz. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inmenso sobre cada uno de nosotros, por tu brazo poderoso, Señor, operando por medio de tu Hijo unigénito para darnos salvación y vida eterna. Bendito Padre Celestial, creemos en el sacrificio de tu Hijo, creemos que fue por nosotros, que Él llevó nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras maldades, que Él pagó por ellas. Ahora te pedimos que nos perdones, límpianos y purifícanos. Y te pedimos que salve las almas, salva a los perdidos. En esta hora, Señor, toca los corazones. Yo voy a hacer una oración para aquellos a los que se le ha revelado esta palabra, a los que se le ha revelado nuestro Salvador y quieren entregarle su vida en esta hora. Haga esta oración con fe y en arrepentimiento, diciéndole: bendito Cristo Jesús, reconozco que tú llevaste mis pecados, que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y que moriste en lugar mío. Ahora te recibo en mi corazón. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Perdóname. Hazme tu Hijo. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga.